de los modelos de respuesta binaria. Esencialmente hablamos de respuesta binaria a variables que tengan un comportamiento en el cual tomen un valor de 0 o 1. Es decir, pasé o no pasé el examen, me fue bien o no me fue bien, me enfermé o no me enfermé. Cualquier cosa que tenga esta característica discreta, vamos a decir que es un modelo de respuesta binaria. Y lo que vamos a entender un poco es cómo se diferencian de los modelos normales de regresión lineal que hemos visto y qué herramientas adicionales necesitamos. Este es un repaso muy rápido de estas características. Primero, vamos al mundo de las apuestas. Entonces, en este caso tenemos algo de un sitio popular en internet para hacer apuestas y nos están dando un número. Entonces, 8.5, por ejemplo. Pagan por decir que gana el Saarbrücken al Bayer Leverkusen. Y uno dice, bueno, ¿qué quiere decir 8.5? Quiere decir que si yo apuesto 100, entonces me voy a estar ganando 850, ¿no? Entonces, 100 estoy apostando y gracias a eso obtengo 850. Y me están diciendo, mire, eso es equivalente a decir que los odds son de 8.5. Entonces vamos a entender qué quiere decir esto y cómo esto tiene que ver con nuestro mundo, digamos, de elección discreta. Entonces, en general, los odds es otra forma de ver qué tan posible es que ocurra cierto evento. Entonces, imaginemos la siguiente situación. Tenemos esta caja donde tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 posiciones. Hay 5 posiciones. Y en estas van a entrar varias personas a realizar una apuesta, así como estábamos diciendo ahorita, ¿no? Entonces, primero tenemos una persona que va a invertir 1, esencialmente. Lo que estamos diciendo en este caso es que hay una persona que está dispuesta a pagar, a decir, o porque cree que A va a ganar. Por el otro lado vamos a tener 4 personas, 1, 2, 3 y 4. Estas 4 personas van a decir, nosotros apostamos al revés que B va a ganar. Entonces, si nosotros queremos tener una idea de qué tan probable es que ocurra el evento, pues miramos esto y nos dice, mire, de cada 5 veces hay una vez que ocurre A o que se cree que va a ocurrir A y hay 4 que dicen que va a ocurrir B. ¿Qué pasa con un odds? Los odds de que B le gana A son precisamente 4, que son el número de eventos dentro de los 5 que ocurre, contra 1. Este 1 corresponde a este valor que está aquí. Entonces miren que es equivalente a lo que veíamos en las apuestas. Estamos diciendo, los odds de que B gana 1 dicen que es 4-1, entonces quiere decir que si yo apuesto 1 en favor de A y gano, me va a ganar 4. Esa es la interpretación de los odds. Los odds son otra forma de ver la probabilidad. Entre más altos, pues es más común que ocurra un evento. ¿Cuál sería la probabilidad? La probabilidad de que B le gane A, pues es simplemente 4 sobre 5. Miren la diferencia entre estas dos cosas. Esto, viéndolo en términos ya de un proceso estocástico, sería el número de veces que ocurre no B. Y aquí arriba tenemos el número de veces que ocurre B. Esa es una C. Ven que están los dos lugares. Tenemos aquí este 4 y tenemos aquí este 4. Pero en la probabilidad lo que tenemos como denominador es el número de eventos. Entonces, ¿qué estamos leyendo? En una probabilidad decimos
de cada 5 veces que se da este partido, es de esperar que en 4 de ellos gane B. En los odds decimos, por cada vez que A está ganando, que sería el no B, en este caso es como A gana para esta situación, cada vez que se da que no gane B, debería yo tener 4 veces en las que ocurre que gana B. Entonces las dos son conceptos muy similares, de hecho están atados. Podemos decir de una forma más general, ¿no?, que los odds son básicamente igual a la probabilidad sobre uno más la probabilidad. Pueden ensayarlo con este caso en particular. Van a tener en este 4 quintos y aquí uno más los 4 quintos y van a ver que da este 4 sobre 1. Y esencialmente. Listo. Perdón, aquí estoy metiendo la pata. Vamos a ver por qué estoy metiendo la pata. La probabilidad son los odds sobre uno más los odds. Esencialmente. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Este 4 quintos lo pueden tener de 4 sobre 1 más el 4. ¿Listo? Entonces, ojo, estas dos cosas son diferentes, probabilidad y odds están ligadas, pero son dos formas de leer que un evento es más probable que otro, para que lo tengamos en cuenta. Nosotros estamos mucho más acostumbrados a la probabilidad, pero realmente el mundo de las probabilidades empezó más viéndose con este estilo de las apuestas con los odds. Y pues se mantiene todavía en eso porque es fácil leer el cuánto se va a ganar uno por apostar, digámoslo así. Pues bueno, esto es lo que estábamos viendo, la fórmula de los odds, pues claramente es el complemento. Si la probabilidad era igual a odds sobre 1 más los odds, pues los odds son probabilidad 1 menos la probabilidad. Simplemente. Vean, ¿por qué queremos los odds? Entonces la idea de los odds es porque resulta que nosotros tenemos la siguiente función. ¿Cuáles son los odds de que ocurra, el logaritmo de los odds de que ocurra cierta variable? Por ejemplo, que D tome el valor de 1, pues vamos a decir que son una función lineal. A este modelito se le llama logit, porque viene este logaritmo de los odds. Y es, volvamos los odds en un logaritmo. Y por eso quedó ese nombre. O también se le llama la regresión logística. Veamos, pueden encontrar estas versiones. Logit es más como la versión amigable del nombre. Dirán, bueno, ¿por qué queremos tener esto? El Logit tiene una versión, una ventaja. Entonces, la primera ventaja es que es muy fácil de expresar luego en probabilidad. Entonces, si decimos que los odds son simplemente el exponencial de beta 0 más beta 1x, luego de aquí simplemente reemplazo esa fórmula que teníamos ahorita, probabilidad son odds 1 más los odds, y cuando reemplacen este valor acá, pues les va a dar esta fórmula tan sencilla, exponencial 1 más el exponencial, y si juegan un poco con las matemáticas van a ver que lo que está aquí a la izquierda y a la derecha es equivalente. Son dos conceptos parecidos. Pero bueno, eso sigue sin decirnos por qué el logaritmo de los odds. Entonces, el logaritmo de los odds por una razón sencilla. La razón del logaritmo de los odds es porque yo puedo construir muy fácilmente un valor para beta 1, es decir, una interpretación rápida para esto. ¿Y cuál es? Si yo tengo el logaritmo de los odds para d igual a 1, dado que x es igual a 2, y además tengo el logaritmo de los odds de que d sea igual a 1, dado que x es igual a 1, hago una resta de estos dos, ¿no? Este es beta 0, más 2 veces beta 1, este es beta 0,
más una vez beta 1 me va a dar que esta resta es igual simplemente a beta 1. Y dirán, bueno, ¿por qué yo quiero la resta del logaritmo de los odds? Porque como es un logaritmo, yo puedo decir que este es simplemente el logaritmo de los odds de D1, dado que X toma el valor de 2, y los odds de que D tome el valor de 1, dado X1. Simplemente. Luego voy a decir que este valor, este ratio entre los odds, que vamos a llamar el odds ratio, es igual al exponencial de beta 1. Me va a decir cuántas veces es más probable que, o más probable no, cuántos son más los odds de que ocurra de igual a 1 cuando X toma el valor de 2 que cuando X toma el valor de 1. Eso lo vamos a discutir ahorita un poco con más detalle. Por ahora, lo que nos vamos a centrar es en esta expresión que tenemos acá. Probabilidad de que tome el valor de 1 es igual a esta exponencial. Dirán, bueno, ¿cuál es la razón? La razón es porque normalmente, si bien los odds o ratios son cosas que se pueden interpretar, en las ciencias sociales nosotros normalmente lo pensamos más en términos de la probabilidad. Y la forma general en que vemos esto es en el mundo de la variable latente. ¿Qué es una variable latente? Yo tengo una variable y estrellita, ¿no? Que es una variable que no observo. Solo podemos ver su latido, digámoslo así. Es decir, una señal de que algo pasa con esta variable. Y esa variable la vamos a volver nuestra regresión lineal de toda la vida, si ven, es un modelo puramente lineal. Solamente que yo no puedo ver y estrellita. Imagínense que una variable latente, por ejemplo, es si yo puedo ver si usted entró o no entró a participar de cierta, digamos, beneficio que da la universidad, que depende de su nota en un examen. Yo puedo ver si usted entró o no entró, digamos, al programa, pero por alguna razón la universidad no me deja ver el puntaje de su examen. Entonces, para mí como investigador, una variable latente sería justamente cuánto se sacó en ese examen y si lo pasó, si se sacó más de cierto nivel, pude ver su latido, su señal cuál fue, que usted entró al programa específico de la universidad. En este caso, ¿qué estaríamos diciendo? Estaríamos diciendo que puedo observar Y que toma el valor de 1, si usted entró al programa de la universidad, si Y estrellita es mayor que 0, digamos mayor o igual si quieren, o toma el valor de 0 si ocurre lo contrario. Esta variable Y, pues es mi variable binaria observable. Entonces aquí lo que estamos haciendo es hacer como una especie de enlace, de vínculo entre el modelo puramente lineal, x beta más el error, y la variable binaria, ¿no? Nuestra variable con ese comportamiento binomial. Y lo estamos haciendo a través de esta función. ¿Qué es lo que necesitamos adicional para poder conectar Y con Y estrellita? Necesitamos saber algo sobre esa distribución. Y por ahora lo único que estamos asumiendo es que es simétrica. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué ocurre? Como les venía diciendo, lo que a nosotros nos suele interesar como investigadores sociales es determinar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que tome D el valor de 1 condicional a un grupo de características. Yo puedo querer, por ejemplo, predecir que usted se va a enfermar en 3 semanas, teniendo en cuenta sus características actuales de dónde vive, qué ciudad y cosas por el estilo. O que usted va a pasar el examen o cosas por el estilo. Entonces, en este caso, lo que diríamos es, bueno, volvámoslo, veamos lo que estamos escribiendo arriba para que sea más lógico. Y toma el valor de 1 y eso lo vamos a reemplazar con nuestra variable latente.
Entonces yo sé que eso es equivalente a decir que y estrellita, sigamos la notación tal cual, que y estrellita es mayor que cero, dado x. Y esto viene a ser equivalente, pues simplemente ya reemplazar y estrellita, que sería x beta más epsilon mayor o igual que cero. ¿Sí? Esa sería la idea sencilla. ¿Qué ocurre ahora? Esto, si ven, es la probabilidad de que epsilon sea mayor que menos x beta, dado x. Y aquí es donde vamos a utilizar esta parte de la simetría. Entonces, lo único que estamos asumiendo de nuestra variable es que alrededor de su media, por ejemplo, ¿no? Esta sería la distribución del error. Si yo miro acá menos x beta y yo tengo acá x beta, veamos, tenemos estas dos, veamos que es la misma, menos x beta y aquí tengo x beta. Y yo digo, a mí lo que me interesa, como estamos viendo ahí, es la probabilidad de que E sea mayor, es decir, todo esto que está aquí en adelante, esa probabilidad, eso por la simetría es equivalente a que sea simplemente el valor de epsilon menor que x beta. Y esto se debe a la simetría de G de E. Y si ven, esto que está acá es simplemente una función de probabilidad. ¿Cuál? La probabilidad que yo definí aquí. Entonces esta es G de x beta. Y esta es la magia de todo el asunto. Yo pasé de la probabilidad de ese evento discreto a una función acumulada, de densidad acumulada, sobre una variable lineal. Entonces, por eso a esta visión de los modelos se le llama un modelo lineal generalizado. Porque sigue siendo lineal por este x beta, pero la conexión con la variable final no necesariamente es el modelo puramente lineal que vimos siempre, sino puede ser una función g. Esa función la vamos a llamar la función de enlace. Y ya vimos que el único requisito es que sea una función simétrica. Entonces la gran pregunta es, bueno, ¿qué podemos hacer como funciones de enlace? Pues resulta que como funciones de enlace tenemos varias opciones. La primera es justamente ese modelo logit que estábamos viendo ahorita. Decíamos que la probabilidad de que y tome el valor de 1 dado x, pues es g de x beta. ¿Y quién viene a ser g en este caso? Va a ser nuestra función logística. Esta es la representación normal de la función logística. ¿Y cuál es la función logística? Pues exponencial de x beta 1 más el exponencial de x beta, que era ese modelo, venía ese modelo logístico que veíamos ahorita. Entonces, esta es otra forma de ver este mismo modelo logit que llegamos ahorita, diciendo simplemente que en un modelo lineal generalizado utilizamos la función de enlace del tipo logit para una probabilidad, digamos, para un comportamiento binomial de la variable dependiente. Segunda opción. Nuestra segunda opción viene a ser el modelo Probit. Y el modelo Probit, digamos, siguiendo la misma línea de ahorita, vamos a ponerle este phi mayúsculo de x beta, donde phi viene a ser el inverso de la normal acumulada. O sea, esta es una función bastante fea, simplemente, una función mucho más complicada. Pero ¿por qué quiero estas dos? Pues resulta que estas dos tienen una ventaja frente a la tercera opción, que es el modelo de probabilidad lineal. Pues, digamos, nuestro modelo de probabilidad lineal, que normalmente encuentran como LPM, Linear Probability Model.
simplemente. ¿Y cuál es la idea de este? Este va a ser una cosa más sencilla y es decir, mire, mi función de enlace es una línea. Es decir, esto es simplemente esto de aquí. De otra forma, este es exactamente el mismo modelo de OLS que hemos visto toda la vida. Y esa es la diferencia. Y dirán, bueno, ¿cuál es la ventaja del Logi Probit frente al modelo lineal? La ventaja radica en la siguiente. Cuando ustedes grafican X contra justamente esa probabilidad de que Y tome el valor de 1 dado X, digamos que aquí va a estar nuestro 0 y aquí está nuestro 1, ustedes van a encontrar lo que ven en la gráfica de la izquierda, que esta es una especie de S, que nunca toca el 0, nunca toca el 1, de un comportamiento de una asíntota. El modelo Probit es exactamente igual, hay unas diferencias mínimas, o sea, en las matemáticas son bastantes, pero en el modelo Probit el comportamiento es igual el de una S. Ustedes tienen esencialmente esta S que no toca el 0 y toca el 1. Mientras que en el modelo de probabilidad lineal, X, probabilidad de que Y tome el valor de 1 dado X, 0, 1, lo que ustedes van a tener es una línea recta, donde tienen valores por encima de 1, es decir, hacen una predicción por encima de 1, o hacen una predicción de una probabilidad negativa. Y eso normalmente no le gusta a la gente en muchas aplicaciones. Entonces, por eso prefieren un modelo Logit o un modelo Probit. Pero, algo que tiene que quedarnos claro es que no importa realmente el modelo de probabilidad lineal, les va a dar a ustedes un buen estimador del beta. ¿Por qué? Porque es lo mismo que vimos antes. La única condición que ustedes necesitan para lograr, por ejemplo, consistencia es simplemente que esto se cumpla. Si esto se cumple, el valor esperado de esto es beta. Y eso estaría bien. Lo que es importante es que aquí hay problemas de heterocedasticidad y ustedes tienen que utilizar alguna corrección de errores, por ejemplo, errores robustos. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, acabamos de ver que hay algunas diferencias entre los tres modelos, Logit, Probit, el modelo de regresión lineal, ¿no? Todos nos dan estimadores consistentes de beta, es decir, nos van a dar una buena idea del efecto marginal promedio, ya lo vamos a ver, del modelo. Y la única diferencia es que este modelo lineal pues se descacha, digamos, haciendo la predicción porque predice probabilidades mayores que 1, probabilidades menores que 0, ¿no? Y tienen ciertos problemas de heterocedasticidad. Con el modelo Logit o con el modelo Probit vamos a utilizar una técnica de estimación diferente, como vamos a ver en un momento. Hay varias cosas que hay adicionalmente que tener en cuenta. En un modelo de probabilidad lineal, si yo quiero saber cómo cambia la probabilidad de Y con un cambio en X, simplemente sé que eso es beta, ¿no? Es sencillo. Pero, por ejemplo, en un modelo Logit o un modelo Probit, si yo quiero ver cómo cambia la probabilidad de que Y sea esto, va a ser beta, ¿sí? Por cómo cambia esa función de enlace en ese punto. Y ahí es donde está en gran parte la diferencia. Digamos que aquí es simplemente un puntico, porque la derivada interna ya la tengo, que es el beta. Esto me dice que depende del valor de X. Y esa es una cosa muy importante. Cuando ustedes tienen la línea del modelo de probabilidad, este 1, este 0, aquí la X, pues esto es una línea, la pendiente siempre la misma. Como la pendiente siempre la misma,
es simplemente el beta y es la interpretación que hemos hecho toda la vida. Mientras que si ustedes tienen uno de estos modelos no lineales, donde aquí vamos con el 0, aquí vamos con el 1, aquí es la probabilidad y aquí es x, en este punto la probabilidad, digamos, la pendiente, es muy diferente en todos estos puntos. ¿De qué depende? Depende del valor de x. Si estoy en este x2, si estoy en este x1, este x3. Dado que esas variables dependen de x, eso es lo que vemos en esta derivada. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me interesa generalmente algo que es el efecto marginal promedio. ¿Y qué es el efecto marginal promedio? El efecto marginal promedio simplemente es sacar el valor esperado de esta derivada. Probabilidad de que y tome el valor de 1 dado x. Y listo. Va a ser un promedio ponderado sobre todos los valores que puede tomar x. A esto normalmente se le dice el average marginal effect, este AME, y es el promedio de esos valores, ¿no? Este, digamos, va a ser nuestro beta en el modelo de probabilidad lineal, pero con Logit es un cálculo que realiza el computador, ¿no? Entonces no podemos interpretar directamente ese beta que sale de la regresión. Y es uno de los puntos importantes. ¿Cómo yo leería el efecto marginal promedio? Me estaría diciendo, por ejemplo, si cambia en una unidad X, en promedio espero un incremento de tantos AME puntos porcentuales en la probabilidad de que Y tome el valor de 1. Sencillamente. Entonces, por ejemplo, si Y es pasar el examen y X es horas de estudio, yo estaría diciendo, por ejemplo, con un efecto marginal promedio de 0.23, que una hora adicional de estudio en promedio y condicional en las otras características aumenta mi probabilidad de pasar el examen en 23 puntos porcentuales. Y acuérdense que eso es central. Una cosa son 23%, otra cosa es 23 puntos porcentuales. La diferencia entre probabilidades se mide no en porcentajes, sino entre puntos porcentuales. Entonces, por eso siempre vamos a leer esto en esos términos. ¿Listo? Que es el punto. Hay otras formas de leer, como por ejemplo son los efectos marginales promedio. Entonces, o en el promedio. Entonces, el efecto marginal en el promedio de X, ¿no? O sea, el promedio de X, lo que me está diciendo es, vamos a calcular la derivada, y igual a 1 dado X, pero evaluando X en X bar. Entonces, si yo les digo que el efecto marginal promedio en este ejercicio que estaba allá arriba, este efecto marginal promedio, dado que X barra horas de estudio es de 12 horas de estudio para el examen, les estaría diciendo algo y no sé, el valor es 0.25, les estaría diciendo que para una persona que estudia en promedio 12 horas para su examen, una hora adicional de estudio incrementaría en 25 puntos porcentuales la probabilidad de pasar el examen, sencillamente. Entonces, ojo con la diferencia entre el efecto marginal promedio y el efecto marginal en el promedio. Son dos fórmulas diferentes. Aquí es un valor esperado, un promedio de todos los valores que toma X. Y acá es sacar
la derivada específicamente en un punto. Listo. Entonces, ¿qué veíamos? Veíamos adicionalmente arriba que el logit me da otra opción y es hablar de los odds ratio. Entonces, esto es lo que teníamos hace un momento. Decíamos que el odds ratio era esencialmente el exponencial de un beta cuando nosotros estamos hablando de que la probabilidad de que este tome este valor dado esto es la acumulada, la función logística, ¿no? Que era exponencial de x beta, 1 más el exponencial de x beta. En ese caso podíamos interpretar el beta como esto. Entonces pongamos un ejemplo para que tenga sentido. Estábamos diciendo arriba que y era pasar el examen y que x era sencillamente horas de estudio. Entonces, ¿qué pasa si me dicen que el odds ratio de x es 1.8? Me están diciendo que si yo estudio una hora más, entonces los odds de pasar el examen son 1.8 veces mayores. O dicho de otra forma, estaríamos diciendo que si yo estudio una hora más, los odds de pasar el examen son 80% más altos. ¿Eso qué es? Simplemente, si yo voy a leerlo como veces, simplemente es tantas veces más. Y si yo lo voy a leer como porcentaje, simplemente le quito el 1 y es 80% más en los odds. Y esa es una cosa importante de la interpretación solamente del modelo Logi. Esto no sirve con el modelo probabilidad, no sirve con el modelo de lineal probabilidad. Ojo con eso. Si ustedes tienen un odds ratio de 0.7, entonces quiere decir pues en 0.7 veces los odds son más chiquitos. De alguna forma dirían, pues esto es un 30% menos de odds de pasar el examen. ¿Listo? Ahora la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo se estima? Esto se estima utilizando el método de máxima verosimilitud. ¿Listo? ¿Y cómo funciona este método de máxima verosimilitud? Recuerden que la idea de la máxima verosimilitud es lograr maximizar, dado un parámetro, el punto de su estimador, la función de verosimilitud. Esta es nuestra verosimilitud. Y recuerden que la verosimilitud es la probabilidad de observar la base de datos, es decir, observar las variables x y y, teniendo este modelo de referencia, Logit, Probit, por ejemplo, y un parámetro θ. Esa es una función de verosimilitud. ¿Cómo se escribe? Pues nuestra función de verosimilitud es simplemente la productoria para todas las personas que hay en la base de datos de la probabilidad de que yo observe X y Y dado θ, XY, digamos, y Y dado θ. ¿Qué pasa en este caso en modelos probabilísticos? Pues en modelos probabilistic, digamos, de variable binaria, diré. Simplemente aquí lo que estamos diciendo es, mire, esto se hace de una forma muy sencilla. Esta es la probabilidad de que Y tome el valor de 1, dado X, ¿no? Por el número de veces, eh, por si la observación toma el valor de 1, multiplicado por 1 menos la probabilidad de que eso ocurra. Y toma el valor de 1, 1 menos Y, es decir, ocurra el evento. Esto es la probabilidad de que ocurra Y igual a 0, simplemente es el complemento. Acuérdense que esto viene a ser una distribución Bernoulli, que es lo que se utiliza con estas variables binarias.
Y luego de que tenemos esto, lo más común es utilizar la log verosimilitud o log likelihood, que es lo que tienen ahí. Y como es una productoria, simplemente el logaritmo de una multiplicación es una suma, así que esto viene a ser el logaritmo, pues, de lo que está ahí dentro. Probabilidad de que y tome el valor de 1, dado x, elevado a la y, más porque es una multiplicación, entonces yo lo puedo partir, logaritmo de 1 menos esa misma probabilidad, lo que está ahí arriba simplemente, elevado a la 1 menos y. También, ¿qué puedo hacer? Como es un logaritmo, yo puedo tomar el exponencial y ponerlo simplemente aquí. Y en ese caso nos da lo que tenemos acá. Mire, 1 menos y logaritmo y listo. ¿Qué es lo que está aquí adentro? Pues lo que ocurre es que estamos cambiando la probabilidad que está acá por la función de enlace, la misma que teníamos allá. Entonces vamos a colocar ahí g de x beta. ¿Y qué opciones teníamos? Pues teníamos dos grandes, la del probit y la del logit. Y de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Pues simplemente vamos a optimizar esa función de verosimilitud, vamos a sacarle el máximo al logaritmo de la verosimilitud de x, y, teta, o bueno, beta en este caso para ser más precisos, porque ya estamos hablando del parámetro beta, y vamos a encontrar el beta. Y el argumento maximizador de esto, pues es el estimador. De esto se encarga el computador. No hay una solución cerrada para sacarle a estas funciones su condición de primer orden igual a cero. No pueden encontrar un valor de beta. Para eso se utiliza optimización numérica. Y una vez yo tenga el valor de beta, gorrito, no, una vez yo tenga esto, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar un valor predicho para la probabilidad de que ocurra y igual a 1 dado x. Pero pues esto es un número como por ejemplo 0.1,